Nos encontramos aquí en la ciudad de Bogotá, en la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Vamos a conversar en los siguientes minutos con el economista Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo, para conocer cuál es la situación que está viviendo esta asociación en este contexto económico que vive Colombia. Bienvenido, economista, y quisiera que nos comente cuántas entidades agrupa esta asociación y a cuáles representa. A ver, nosotros nacimos como la Asociación de Exportadores, pero desde hace algunos años la Junta Directiva amplió el objeto social de la asociación y ahora somos la Asociación Nacional de Comercio Exterior. Reunimos empresas exportadoras, empresas importadoras y empresas de logística. Tenemos afiliadas alrededor de 460 empresas. ¿Cómo está la situación económica aquí en Colombia? A ver, yo creo que estamos en un periodo de transición. Veníamos de un crecimiento superior al 4,5% de la economía colombiana. Viene la caída de los precios del petróleo y eso impacta de manera muy negativa a la economía colombiana porque dependíamos en buena medida de esa exportación, no solamente de petróleo, sino de productos mineroenergéticos. Las exportaciones de petróleo significaban el 55% de nuestras exportaciones totales. Cuando uno le suma minería, es el 70% de nuestras exportaciones totales. Una disminución como la que hemos apreciado en los precios de estos productos, casi el 50%, pues indudable que tiene un golpe muy fuerte sobre nuestra economía. Estimamos que vamos a crecer, el Banco de la República, el Banco Central de nuestro país está estimando un crecimiento de 2,8% para este año, que es un crecimiento bueno si lo comparamos con lo que se estima para la región. La región estima crecer el 0,5%, es decir, que nosotros estaríamos creciendo casi 6 veces lo que crece la región en promedio. Entonces, estamos en un proceso de transición, una etapa crítica, pero creo que estamos teniendo una tasa de crecimiento aceptable en medio de la tormenta. ¿A qué sector afecta esta crisis económica derivada de la baja del precio del petróleo? No, yo diría que pues, afecta indudablemente a la industria petrolera en principio, pero también a todas las empresas que prestaban servicio a esa industria, que es muy amplia en Colombia. Entonces creo que ahí se centra la afectación. Todo el tema de transporte también se ha afectado porque han entrado en operación algunos oleoductos, han salido los vehículos que transportaban este crudo. Yo creo que allí se centra el tema. Lo otro es la caída de esos precios del petróleo. La caída de los ingresos pues ha llevado a que la tasa de cambio se suba y pasamos de una tasa de cambio que estaba en 1.800 pesos por dólar a algo alrededor de los 3.000 pesos por dólar. Hemos tenido en el último año una devaluación de nuestra moneda cercana al 60%, es decir, la caída de los ingresos significaron menos dólares para la economía colombiana. Menos dólares significa que el dólar se hace escaso y por lo tanto sube de precio. Un producto que se hace escaso sube de precio. Teníamos una abundancia de dólares, ahora tenemos una escasez de dólares y por eso sube la tasa de cambio. Y la tasa de cambio en Colombia funciona como mecanismo de ajuste. Es libre, de acuerdo a oferta y demanda, y por lo tanto lo que uno espera es que con esa tasa de cambio las importaciones se hagan mucho más costosas y por lo tanto empiecen a disminuir y las exportaciones se hagan mucho más baratas, mucho más competitivas en el exterior y por lo tanto empiecen a subir. Y hoy tenemos un déficit en nuestra balanza comercial de alrededor de 6.000 millones de dólares. Lo que uno espera es que esta tasa de cambio empiece a cerrar ese déficit en la medida en que las importaciones bajan, las exportaciones suben, se cierra ese hueco comercial. ¿Qué implica para el inversionista colombiano esta reducción de exportaciones y esta subida de las importaciones? No, obliga a que seamos mucho más competitivos, mucho más productivos. Creo que hay una oportunidad para los productores locales de ganarle participación
a los productos de importación. Ya lo estamos viendo en el caso de algunos alimentos, donde uno ve que algunas frutas, uvas, duraznos, manzanas que se estaban importando, empiezan a ser sustituidas por producción local. Lo que uno espera es que productos como el maíz amarillo, que nosotros importamos casi 5 millones de toneladas, producimos 1,5, pues que necesariamente esa producción de 1,5 se incremente, desplace esas importaciones, porque ahora tiene unos precios mucho más altos. Por lo tanto, en esos sectores que incorporan valor agregado nacional está la oportunidad. No solamente en la parte agrícola, sino también en sectores como el de confecciones, que incorpora también mucha mano de obra, calzado, manufacturas de cuero, que son, repito, productos con alto componente nacional, se vean pues beneficiados con este comportamiento de la tasa de cambio. Colombia ha firmado varios TLCs con diferentes países del mundo. ¿Qué ha significado, qué impacto tiene esto en cuanto a la producción local? Porque algunos sectores opuestos a la firma de los TLC han dicho que han decrecido la producción y ha incrementado la importación. Yo creo que los TLCs son un instrumento. Los TLCs no pueden ser ni un objetivo, ni un fin, ni una política en sí misma. El objetivo no puede ser firmar TLCs. El objetivo es un instrumento que nos permita tener acceso a determinados mercados. Colombia empezó un proceso de apertura económica en los años 90. Empezamos a bajar nuestros aranceles, a bajar las barreras administrativas, eliminamos la lista de prohibida importación, pero rápidamente nos dimos cuenta que nuestros socios comerciales no hacían lo mismo. Nosotros estábamos abriendo la economía, pero ellos se quedaban con las barreras. Entonces lo que optamos fue por negociaciones bilaterales, los TLCs. Yo abro mi mercado, pero usted hace algo similar. Por lo tanto, me aseguro el acceso a su mercado. Y ese fue el origen para que Colombia tenga hoy 11 tratados de libre comercio vigentes, otros que están por entrar en vigencia, por ejemplo, con Corea del Sur. Pero creo que es la hora de aprovecharlos, es la hora de que la producción nacional utilice esos accesos que tenemos garantizados en esos mercados para las exportaciones colombianas. Algunos analistas consideran que concentrar la economía en petróleo y servicios disminuye la capacidad de inversión en el país. ¿Cuál es su criterio? Pues yo creo que Colombia, con la bonanza de precios que vivió el sector minero energético, se infectó de lo que se denomina la enfermedad holandesa. Concentró buena parte de su actividad en el sector objeto del boom, el sector petrolero y minero. Y abandonó el resto de sectores. Creo que ahora que viene la destorcida de los precios del petróleo, indudablemente necesitamos recuperar ese aparato productivo en la parte agrícola, agroindustrial, manufacturera, para lograr compensar la caída que hemos tenido en los ingresos por petróleo y por minería. Creo que es la oportunidad para la manufactura y para el trabajo nacional, y creo que es la oportunidad para aprovechar esos TLCs que se han firmado. En este momento algunos sectores consideran que existe inequidad para el colombiano porque tiene un salario básico de 600,000 pesos y tiene el acceso de una canasta básica de 1.200.000 pesos aproximadamente. ¿Cuál es su criterio? A ver, cuando uno mira el salario mínimo en Colombia, pues algunos empresarios dicen es muy alto. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si eso no alcanza ni siquiera para compensar, para comprar la canasta básica familiar. Claro, el tema es que no debemos mirar la cifra en absoluto, debemos mirar la productividad laboral. Y en productividad laboral, Colombia no ha hecho grandes progresos. Cuando uno compara, por ejemplo, productividad laboral de un trabajador de Colombia con uno de Estados Unidos, lo que hace un trabajador de Estados Unidos, se requieren aquí 4,5 trabajadores para hacerlo. ¿Qué está afectando esa productividad laboral? Educación y tecnología. Entonces necesitamos aumentar nuestra productividad laboral para ser más competitivos. Creo que la discusión no está en el monto del salario en términos absolutos. La discusión está en cómo logramos aumentar la productividad laboral
para ser mucho más competitivos. Entonces la pregunta es cómo aumentar la competitividad laboral. Con educación, creo que es fundamental, creo que es un elemento fundamental, y el otro elemento es ciencia, investigación, desarrollo, innovación. Leía en estos días un graffiti que decía que no hacen investigación porque son ricos porque hacen investigación, y se refería a los países. Creo que los países que hacen investigación son ricos. Usualmente se manifiesta que invertir en investigación y ciencia o tecnología es un gasto. ¿Qué opina usted? No, yo creo que indudablemente esa es una inversión. Creo que los recursos que se destinan a ciencia, tecnología, investigación, innovación, son recursos bien invertidos. Ojalá cada día podamos invertir más proporcionalmente de nuestro Producto Interno Bruto a esa rama. ¿Qué significa para Colombia un acuerdo de paz con las FARC? Pues yo creo que es un elemento fundamental. En Colombia le estamos apostando a que ese proceso sea exitoso. Desde el lado de los empresarios hemos apoyado y acompañado el proceso y hacemos todo porque ello sea exitoso. Nos estamos igualmente preparando para el posconflicto, porque las personas que han estado involucradas en los grupos alzados en armas se tienen que reincorporar a la sociedad y se tienen que reincorporar en proyectos productivos. Y entonces allí el sector privado entra a jugar un papel fundamental. Para Colombia este tema es vital, porque si uno logra terminar el conflicto y entrar en un proceso de paz, la economía colombiana puede crecer entre 1 y 1.5 por año, adicional a lo que estamos creciendo. Es decir, que en la coyuntura actual, aún con esos precios del petróleo, aún con la crisis que está viviendo la economía internacional, Colombia fácilmente podría recuperar sus niveles de crecimiento del 4,5–5% anual. En estos 3 años de diálogo, ¿ha existido más avances o más retrocesos en este proceso de paz? No, indudable que ha habido avances, y lo ve uno en los acuerdos. Finalmente los acuerdos se han hecho públicos y creo que allí hay avances. Y desde el punto de vista del sector empresarial estamos tranquilos porque no se ha negociado ni el modelo de desarrollo, ni el modelo de sociedad. Entonces creo que parte de lo que se ha negociado es lo que tiene que hacer el Estado de manera obligatoria para tener una sociedad con mayor equidad y con mayor inclusión. El presidente Correa, el presidente del Ecuador, ha llamado a la población a consumir producto ecuatoriano, a consumir lo nuestro. ¿Qué opina de estas decisiones y de la política en este sentido? Aquí estamos adelantando también una campaña de compre colombiano. Creo que ese es un elemento que cada uno de los países trata de desarrollar. Sin embargo, hay que reconocer también las realidades económicas. Ecuador, una economía dolarizada; Colombia, una economía con una tasa libre. Pues claro que la devaluación aquí en Colombia hace mucho más atractivo para los ecuatorianos venir a comprar a Colombia, porque $1 ahora tiene mucha más capacidad adquisitiva en este país. Creo que esa realidad no se puede desconocer, es una realidad económica. ¿Cómo afrontarla? Creo que debe ser la tarea. ¿Cuál es su criterio acerca del proceso que está viviendo el Ecuador? Pues yo creo que Ecuador optó por un camino, dolarizó su economía, pero en la medida en que los ingresos se le cayeron, entra esa economía en dificultades. Ahí entendemos por qué han recurrido a establecer salvaguardias, porque como no tienen un elemento como la tasa de cambio que les encarezca las importaciones y por lo tanto ajuste la economía, tienen que recurrir a medidas administrativas para encarecer esas importaciones. Y lo han hecho con aranceles o sobre aranceles del 45%. Eso es equivalente a una devaluación y eso debe llevar a una caída de esas importaciones. Creo que es lo que busca el gobierno. Pero creo que amarrarse al dólar, indudable que le quita margen de maniobra al gobierno, porque no tiene política monetaria, depende de la política monetaria de los Estados Unidos. Ahora que suba
tasas de interés los Estados Unidos, la Reserva Federal, eso va a impactar también la economía del Ecuador. ¿Hacia dónde marcha Colombia? No, creo que Colombia, en el tema económico, en este proceso de transición, va a contar con un sector de construcción, tanto de vivienda como de obras civiles, que va a jalonar la economía. En el pasado era la minería la que jalonaba la economía, ahora va a ser el sector de la construcción, tanto de vivienda, repito, como de infraestructura vial. Y mientras ese jalonador, ese sector jalona la economía, nos preparamos para que, terminado el ciclo de la construcción, entre el sector exportador a jalonar nuevamente la economía, con desarrollos en la parte agrícola, agroindustrial y manufacturera. El mundo está demandando alimentos y Colombia es un país, uno de los 6 en el mundo, que puede ampliar su frontera agrícola. Y creo que allí hay una oportunidad para producir alimentos de cara al mercado internacional. A eso tiene que apostarle la economía colombiana. En el tema político, lo que buscamos es terminar con éxito estas negociaciones que permitan darle fin al conflicto armado e iniciar el proceso de paz. Porque el proceso de paz no se inicia, no termina pues con la firma de los acuerdos de La Habana. Ahí se inicia el proceso de paz. Lo que termina de ser exitoso la negociación en La Habana es el conflicto armado. Y empezamos a construir el tema de la paz, de la reincorporación de estas personas, de estos colombianos a la vida civil, y a ampliar la participación política de estos grupos en la política colombiana. A eso le estamos apostando en el plano político. Economista Díaz, muchas gracias y muy gentil por atendernos. A ustedes muy amables. Hemos dialogado con el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, economista Javier Díaz Molina, aquí en la ciudad de Bogotá, sobre diferentes temas que tienen que ver con la situación económica, política y social que vive este país.